Hola César, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? Felicidades. Bueno, muchas gracias. No está tu papá, pero está toda la familia, sus hijos, Doc. Contale a los chicos de 15, de 20 años, quién fue tu papá, uno de los socios fundadores de esta clínica Ramírez. Pero a los que no lo conocieron, describímelo por favor a tu papá. Y bueno, mi papá, eh, ¿cómo decirte? ¿Qué sé yo? Perdón. No, entendemos. Fue uno de los 4 socios fundadores de esta clínica, tu Bien, papá. gracias por ayudarme. Eh, Mira, papá, Médico la con gente profunda vocación, te ayudo. papá lo resumen siempre como el médico de los Exacto. pobres, o sea, la persona que, o sea, acá el doctor Furlan lo definió como el que sabía de la anatomía, por ejemplo, ¿no? O sea, los cuatro lograron hacer como un equipo que se complementaba, ¿no? O sea, lo describió muy bien Rafael. Eh, y bueno, un poco papá era más clínico, siempre le gustó mucho la cirugía y tenía la ayuda en un tiempo de mi abuelo sobre todo, ¿no? Mi abuelo sí fue un gran cirujano en Nogoyá. Y bueno, ellos mismos se apoyaron mucho en el abuelo cuando salieron del sanatorio sobre todo, ¿no? Y bueno, y después el doctor Saralegui era el más técnico, quirúrgico, ¿no? Y el doctor Furlan era el más hábil, ¿no? Papá siempre decía, dice, sí, Saralegui es el que más sabe de cirugía. Dice, pero Furlan es el más hábil, dice. Y yo lo complemento con la anatomía porque yo me acuerdo de todo. Y claro, decía, él era como un libro abierto, ¿no? Era como los testis, que son los libros de anatomía que tenemos nosotros. Y bueno, y Rode siempre era el que estaba más al lado de papá, ¿no? Entonces por eso las cargadas y las cosas en el quirófano, ¿no? Recuerdo en el sanatorio evangélico a mí me operan de apéndice, ¿no? Yo estaba jugando al fútbol en Nobleza y bueno, me agarra un dolor y bueno, yo quería seguir jugando al fútbol, pero bueno, me vieron ahí en el sanatorio y dicen, no, me parece que es apéndice, ¿no? Yo no quería saber nada, tenía 15 años y ¿Qué te parece? no quería saber nada porque quería seguir jugando, ¿no? Claro. Y bueno, entonces bueno, entramos en quirófano, yo estaba acostadito ahí y bueno, y empezaron algunos chistes, qué sé yo, estaba Saralegui y Furlan, que eran los que operaban, estaba el doctor Marconi, que me iba a hacer la anestesia, y papá, bueno, cuando veía que estaban todos riéndose, yo estaba ahí, lo miraba a papá, que estaba así, y dice, che, dejen de hinchar, que ese que está ahí es mi hijo, dice, ¿no? Muy bien. Y bueno, así como esas anécdotas, muchas, ¿no? Qué sé yo, después una vez una nena de 12 años, yo ya era médico, y ¿cómo es? Tenían que operarla de apéndice, y bueno, y dice, no, pero yo quiero que me opere él. Y yo era recién recibido, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, entramos en quirófano, yo ayudé, ¿no? Y bueno, y Saralegui me iba diciendo, bueno, pero como yo soy zurdo, a mí me gustaba mucho la cirugía. Pero bueno, en ese momento resolví de no hacer alguna especialidad clínica y bueno, y me orienté por la cardiología un poco por mi mamá, ¿no es cierto?, que también había hecho algo de cardiología, ¿no? Pero bueno, o sea, en resumen sí, papá era papá, o sea, es la historia y bueno, Y, un poco yo hoy iba a venir con la chaquetilla de él, sí, porque yo la uso todavía, ¿no? O sea, la chaquetilla celeste de él es mi arma de trabajo, ¿no? sí. Y bueno, antes me quedaba un poco grande, ahora que estoy más gordito ya me queda bien, ¿no? ¿Él te inspiró en la medicina, César, tu papá? Y los dos, o sea, era como que, es como que me dio un legado, ¿me entendés? O Exacto. sea, no solamente de la profesión, sino del ser persona, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que yo traté de transmitir a mis hijos también, ¿no? Mi hijo más grande también se llama César Augusto, o sea, mi abuelo era César Augusto, médico, mi papá era César Augusto, médico, primer hijo varón, yo, César Augusto, médico, y bueno, y Cesarito me dice, papá, dice yo, medicina, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, estudió abogacía y ciencias políticas, pero le pude inculcar el hecho ese de ser persona, ¿no? Los valores que son tan importantes. Los valores humanos y cristianos, Bien. ¿no? Entonces, yo creo que, en resumen, donde voy,
trato de poner eso, ¿no? Y bueno, últimamente trato de poner en lugares tan difíciles como es en la política, ¿no? Donde voy, donde trato de estar en cualquier espacio, y bueno, en eso. Y en la medicina sobre todo, tratar de siempre de ser un profesional, pero no dejar de estudiar, ¿entendés? O sea, como consejo así que le puedo dar y que hablaron también acá los médicos, ese espíritu de ir siempre hacia adelante y por el bien de las personas es lo que caracteriza a la medicina y a una vocación de servicio. Por respeto al paciente, por sobre todo las Sí, cosas, sí, ¿no? por respeto al ser humano, Sí. sobre todo, ¿no? Y la otra cosa que rescato de Furlan, que nos decía recién, el amor por la familia, ¿no? O sea, nosotros no somos nada sin la familia, ¿no? Así tengamos una familia destruida, pero esa familia tiene una impronta en nosotros, ¿no? Y la presencia de Dios, ¿no? César, ¿sufriste mucho porque tu papá era médico, porque a lo mejor en medio de una fiesta de Navidad tenía que rajar a atender a un paciente? Se lo pregunté recién en el liceo también, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esta situación, que ahora me vas a contar cómo la vivieron ustedes como hijo, ¿no? Se dedicaron a la medicina igual, con la posibilidad de que a lo mejor tu familia tenga las mismas consecuencias, o buenas o malas, que sufrieron ustedes cuando eran niños, ¿no? Porque el papá era médico. Y sí, cuando era chico, en verano, por ejemplo, me acuerdo patente que nos metíamos en la Pelopincho Sí. y papá iba, se metía en la Pelopincho con nosotros, jugaba al submarino, nos subíamos todos arriba porque flotaba, ¿no? Tenía una particularidad que podía flotar en una Pelopincho, ¿no? Y claro, y a los 5 minutos tenía que irse, ¿no? Entonces, medio que nos quedábamos así. Después, el domingo estábamos haciendo un asado, él me había hecho, pero me había puesto a mí a que hiciera el asado, ¿no? Porque él sabía que en cualquier momento se tenía que ir. Y bueno, y me acuerdo que hacía un asado en una especie de ollita de 3 patas, pero que no era una ollita, sino que tenía una parrillita arriba, ¿no? Y hacía el fuego ahí, qué sé yo. Y claro, cuando se fue papá, yo habré tenido 10 años, 12 años, ¿no? No creo que, no, era antes de irme a Córdoba. Entonces, y se me cae la ollita de 3 patas en la arena. Y bueno, no estaba papá, tenía que arreglármela. Entonces la acomodé, limpié un poco la arena de la carne, pero claro, después no se podía comer de la cantidad de arena que tenía, ¿no? Y bueno, anécdotas como esa y bueno, después el trabajo en el campo, porque a papá mucho le gustaba también el tema del campo. Y bueno, yo era el único hijo varón, entonces cuando venía en vacaciones, porque yo estudié en Córdoba, y bueno, me mandaba al campo. Y uno por ahí tenía ganas de salir con los amigos, qué sé yo, pero bueno, me tendría que hacer tiempo para... Y bueno, y la verdad que todo eso se lo agradezco hoy, porque es la forma que aprendés, ¿no? Y yo tengo hoy gusto por el campo, por los animales, por la gente de campo, que no lo hubiera tenido de otra forma, ¿entendés? O sea, a mí me cuesta, por ejemplo, muchísimo transmitirle ese amor por la gente de campo, ese amor por lo simple a mis hijos, ¿no? Porque no han vivido estas cosas que viví yo acá en Ramírez, ¿no? O sea, y siempre es como que tengo una deuda con Ramírez. Es como que perdón, es como que siempre estoy volviendo. Siempre estás volviendo. Exacto. Siempre estás volviendo. Este es tu lugar en el mundo, César. Gracias por la emoción, gracias por el testimonio y gracias por contarle a los chicos jóvenes que no lo conocieron quién fue tu papá. Fundador, junto a los otros 3 médicos de esta clínica Ramírez, que formaron un equipo fantástico, por esto que vos decías que cada uno tenía su característica, un equipo fantástico realmente, sólido, ¿no? Sí, realmente, o sea, es cosa de la providencia, ¿no? Sí. Vos fíjate que eran hasta de distintas religiones, ¿entendés? Pero o sea, se cargaban entre ellos. Y una cosa que me acuerdo siempre, dice, ya sé que podemos encontrar entre vos, Saralegui, y yo, le decía papá, ¿no? Dice, vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y había una sola palabrita que era distinta, ¿no? Entonces rezaban, todos juntos rezaban el Padre Nuestro, ¿no? Bueno. Instalaron también una oración antes de una operación, de una cirugía. Sí. Eso lo instalaron tu papá y el doctor César Saralegui. Así es, así es. Gracias, César. No, gracias a vos.